Eureka fue la expresión que utilizó Arquímedes cuando descubrió la solución a un problema. Eureka quiere decir lo he encontrado y significa un antes y un después en la ciencia o en la tecnología, en este caso. Es por eso que a continuación compartimos con ustedes un informe sobre el Rolex, este famoso y prestigioso reloj que significó un cambio, un antes y un después en esta temática. La historia de Rolex está vinculada al espíritu pionero y visionario de Hans Wilsdorf, su fundador. En 1905, a los 24 años, Hans fundó en Londres una empresa especializada en la distribución de relojes. El joven empezó a soñar con un reloj para llevar en la muñeca, aunque por aquel entonces los relojes de pulsera no eran muy precisos, pero Hans tuvo el presentimiento de que podían llegar a ser, además de elegantes, fiables. Para convencer a la gente de la fiabilidad de sus revolucionarios relojes, decidió equiparlos con un movimiento pequeño de gran precisión fabricado por un taller relojero de Suiza. La palabra Rolex constituye una genialidad en 5 letras. En 1908, Hans afirmaba: probé combinar las letras del alfabeto de todas las maneras posibles. Obtuve unos 100 nombres, pero ninguno era el correcto. Una mañana, sentado en la imperial del ómnibus, tirado en aquel entonces por caballos en la ciudad de Londres, un genio bueno me inspiró: Rolex. El nombre quedaría instituido para siempre como la marca del mejor reloj del mundo. Rolex se concentró ante todo en la calidad de los movimientos relojeros. Su incesante búsqueda de la precisión cronométrica daría resultado rápidamente, ya que en el año 1910 un Rolex recibió el primer certificado oficial suizo que el organismo oficial de control de la marcha de relojes de Berna otorgara a un reloj de pulsera. 4 años más tarde, en 1914, el Observatorio de Kew de Gran Bretaña otorgó al reloj de pulsera Rolex un certificado de alta precisión, que hasta entonces se entregaba únicamente a los cronómetros marinos. Desde esa fecha, el reloj de pulsera Rolex es sinónimo de precisión. En 1926, Rolex marcó un importante hito con la creación del primer reloj de pulsera hermético al polvo y al agua. Bautizado con el nombre de Oyster, estaba equipado con una caja sellada herméticamente que garantizaba la protección óptima del movimiento. En 1927, un Rolex Oyster atravesó el Canal de la Mancha en la muñeca de una nadadora inglesa llamada Mercedes Gleise. La travesía duró más de 10 horas y una vez finalizada, el reloj seguía funcionando perfectamente. En 1931, Rolex inventó y patentó, con el rotor perpetual, el primer mecanismo automático del mundo. Este ingenioso sistema, una verdadera obra de arte, se encuentra hoy en el corazón de todos los relojes automáticos modernos. La primera misión que sobrevoló el Everest en 1933 estaba equipada con relojes Rolex. Los integrantes del equipo manifestaron su total satisfacción con el funcionamiento de los relojes. Rolex encontró la mejor manera de probar, mejorar y exhibir el reloj en diferentes sectores. Para Rolex, el deporte, la aviación, el automovilismo y las expediciones fueron laboratorios vivientes para probar los innumerables atributos técnicos de sus relojes. El año 1945 fue testigo del nacimiento del Date Jazz, el primer cronómetro de pulsera de cuerda automática en indicar la fecha a través de una ventanilla en la esfera. A principios de los años 50, Rolex desarrolló relojes profesionales que podían ser utilizados como herramientas y cuyas funciones iban más allá de dar la hora. Estos relojes habían sido diseñados para actividades profesionales como el submarinismo, la aviación, el alpinismo y la exploración científica. Estos relojes generaron un gran entusiasmo y pasaron a ser conocidos como los relojes de los triunfadores. En el año 1967, Rolex presentó un reloj dedicado a los exploradores polares, los espeleólogos y a todos aquellos individuos que superan los límites de la exploración. El reloj estaba equipado con una distintiva aguja de 24 horas,
una valiosísima herramienta en los polos y bajo tierra, circunstancias en las que es imposible distinguir la noche del día. Desde su meticulosa artesanía suiza y el uso de materiales de la más alta calidad, hasta su legado de innovación técnica y su reputación como símbolo de estatus, cada aspecto de un Rolex se suma para justificar su elevado precio. Este enfoque superlativo se expresa a través de 8 cualidades fundamentales que caracterizan a cada reloj Rolex: precisión, hermeticidad, autonomía, robustez, sencillez, artesanía, comodidad y durabilidad. Estos 8 grandes principios técnicos y estéticos han guiado desde siempre el trabajo de la manufactura Rolex.